Bendiciones de Jehová mi Dios para todos, de Jehová nuestro Dios para todos. Sean todos bienvenidos nuevamente a Frente Ministerial, amigos de Jehová. Acá estamos predicando el Evangelio de esta salvación, el encargo que nos dejó el Señor Jesucristo. Amén. Quiero agradecerles a todos. Nosotros somos una congregación familiar pequeña. Y por WhatsApp estamos mandando las reproducciones de las predicaciones a través del canal. Somos entre 15 con regularidad y 20 personas, pero hemos visto que en el canal tenemos más de 400 reproducciones en la primera predicación, y eso pues nos da mucha alegría, porque el sentido, el objetivo del predicador y de las predicaciones es que la palabra de Dios corra y el Señor Jesucristo sea glorificado por su entendimiento, su sabiduría y su conocimiento espiritual, que nos da la posibilidad de entenderlo. Amén. También te quiero decir que en el Evangelio no se pierde el tiempo. De pronto se decae, de pronto se enfría la persona, pero no se pierde el tiempo. Lo que sucede es que Dios está poniendo su sabiduría en tu mente, y ya tú te puedes imaginar lo que eso significa, ¿no? Poner la sabiduría del Creador en tu mente. Por eso es tan conflictivo de alguna manera entender a Dios. Hay personas que escuchan un versículo, 2 versículos de la Biblia y salen corriendo, porque las tinieblas no soportan la luz. Entonces te llamamos a que insistas, porque es la sabiduría de Dios, es su luz admirable, su conocimiento y su inteligencia, el que está siendo depositado en esa cabecita que tú tienes. Amén. Gloria al Señor. Vamos a empezar en esta hora en Romanos 8:21. para darle continuidad a las predicaciones que venimos desarrollando. Amén. Romanos 8:21 dice al Señor: retomamos para enderezar. No es que estemos repitiendo los versículos, es que regamos. La palabra dice que uno siembra y riega. La palabra se riega para que quede bien cimentada en tu corazón, con pleno entendimiento y conocimiento. Amén. Vamos a Romanos 8:21, dice el Señor: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. El Señor dice que la creación cayó en receso, como te lo había explicado en las anteriores predicaciones. Y al caer en ese receso del diseño original de Dios, estamos viviendo lo que la palabra misma llama los momentos de oscuridad. Por eso, si has leído, el Señor dice en su palabra que estamos saliendo de la noche al día. La noche está avanzada y el día ya llega, dice el Señor. Ahora, ya sabíamos por qué habíamos caído en ese receso. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, en el receso se cae por la desobediencia de un hombre y de todos los hombres, como te lo había explicado yo. Cada día estamos desobedeciendo al Señor y estamos llenándonos de las armas de las tinieblas, dice el Señor. Mientras no lo escuchemos a Él para entender, emociones, sentimientos y pensamientos estarán inclinados a la maldad. Amén. Entonces, esa desobediencia hizo que entrara el receso. ¿Por qué razón entró el receso? Porque comenzamos a conocer la forma más baja de la santidad. La forma más baja de la santidad, dice el Señor, y le hablo en sentido figurado. En sentido figurado, porque la santidad es santidad y las tinieblas son tinieblas. Amén. O la inmundicia es inmundicia. Pero para que me entiendas, nosotros estamos explorando y conociendo la forma más baja de la santidad, que están expresadas en 2 Timoteo 3:2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, altivos, sin afecto natural, desobedientes, ingratos, intemperantes, todo lo que ya sabemos. Bueno, el Señor dice que esas son las formas más bajas de la santidad. Te repito, te hablo en sentido figurado. Y en esas formas más bajas de la santidad es en las que estamos conviviendo. ¿Ven? A eso Dios le llama noche, a eso Dios le llama momentos de oscuridad de su creación. En ese momento estamos, bendito sea el Señor. Vamos ahora a buscar Romanos 11:32. Porque Dios sujetó todo bajo desobediencia, bendito sea Dios. Cuando Dios hace a Adán, el Señor sabía que había la posibilidad de que Adán pecara.
Entonces Él hace un plan de creación que es el que estamos viviendo y viendo, que incluía al Señor Jesucristo y toda su sabiduría para con nosotros los seres humanos o la creación de Dios. Entonces dice el Señor, porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Porque necesariamente la misericordia se aplica sobre alguien que ha infringido algo o está haciendo las cosas mal de alguna manera. Entonces es ahí donde entra la misericordia de Dios. Por eso dice la palabra que sujetó todo a desobediencia, porque en la cabeza de Dios, en su soberanía, poder y deidad, no hay nada que se le pueda salir de las manos. Al crear a Adán, Él sabía que podría suceder que nos diéramos la vuelta. La vuelta, es decir, en vez de empezar por la santidad, empezamos por las tinieblas. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver en el momento en el que estamos, porque ciertamente la creación de Dios sigue hacia adelante, con tu consentimiento o sin él. Escucha lo que te digo, que es muy importante. En el diseño y en el plan de Dios la creación sigue adelante. Desobedezcamos, obedezcamos, la creación sigue adelante, el plan de Dios sigue adelante. Infortunadamente los que no obedecieron al Señor tuvieron un mal final. Amén. Bueno, miremos en qué momento estamos. Primera de Corintios 15:46, más lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Ciertamente lo que te estoy aplicando se cae en las formas más bajas de la santidad y es en las que estamos viviendo. Son aquellas terrenales, animales, diabólicas, sentimientos, pensamientos y emociones que no nos permiten vivir en paz, en armonía, como Dios hizo al principio de las cosas. El corazón del ser humano está lleno de todas esas cosas, en pensamientos, sentimientos y emociones, y eso es lo que usted ve que se está desarrollando. Pero la creación sigue adelante y hay que tener muy en cuenta eso. La creación es de Dios, la creación no es tuya ni mía. Tú y yo somos creación. Él es el creador. Él estableció sus tiempos y sus planes para que en su plan de creación todas las cosas se hiciesen como Él ha planificado hacerlas. En Romanos 13:12 te lo ratifica: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Recuerda que el Señor habla en parábolas. Luz es todo aquello que es claro, transparente, que el Señor Jesucristo nos enseña: justicia, paz, amor, gozo, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Y oscuridad es todo aquello que es de la carne. 2 de Timoteo 3:2 que te acabé de explicar. Ahora, el Señor nos explica con mucha precisión, con mucha sabiduría a los que Él llama, porque Él es el que llama, Él es el que escoge. En Efesios 3:17, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿En qué punto está la creación y hacia dónde se dirige? Escuche muy bien. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. El Señor lo que está diciendo es que en este momento estamos conociendo la anchura, la longitud, la profundidad y la magnitud de la maldad en todas sus formas. Por eso tú ves que hay tanta maldad, porque escogimos ese camino. Por ahí nos metimos, animales terrenales y diabólicos, y eso es lo que estamos experimentando. Pero ciertamente dice el Señor que eso, como ya lo comprobó y lo testificó a través del Señor Jesucristo, no tiene futuro por las cosas que produce, como te lo he explicado antes. Entonces dice el Señor en el versículo que ahora a mandar a Jesucristo nos explica la anchura, la profundidad, la altura y la magnitud de todo lo que es el amor, que está personificado en el Señor Jesucristo. Y Él comienza a enseñarte ya todas las cosas desde otra perspectiva. Pero antes debo decirte que esta creación, la terrenal, tendrá un mal final, como está escrito en Apocalipsis, porque el pecado se consume, se destruye con el pecado.
Hay 15 naciones en este momento que tienen cabezas nucleares, armas de destrucción masiva. En el Antiguo Testamento, en Zacarías, el Señor explica cómo terminó la historia y habla claramente de las armas nucleares. Entonces el Señor nos está llamando porque hay unos escogidos a que heredemos vida eterna, pero nos está enseñando todo lo malo que es, cómo se produce, cómo se hace y todo lo bueno a través del Señor Jesucristo. El Señor es muy sabio y muy misericordioso y compasivo. Es por eso que son bienaventurados, ya te lo voy a mostrar, a los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Es la palabra de Dios. Todo el que llega a las Sagradas Escrituras es por la misericordia de Dios, porque el Señor es soberano, sobremanera poderoso. En 1 Pedro 2:9 el Señor te ratifica lo que te estoy diciendo, porque ciertamente estas cosas que produce la sabiduría de Dios no las entiende sino al Señor, y a través del Espíritu Santo las personas que Él escoge y llama. Seas tú uno de esos escogidos. Bendito sea Dios. Seas tú uno de esos portadores de la palabra para que extiendas el mensaje, este mensaje que nosotros hacemos llegar por YouTube. Extiéndelo a otras personas, porque el Señor es el que hace la obra no es de nosotros. Nosotros somos herramientas e instrumentos. Amén. 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Ya está hablando de la gente que le escoge, porque es que cuando tú, te repito, llegas, tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu es lleno de tinieblas o de pecado, es muy difícil salir de ahí. Lo único que nos saca de ahí es la palabra de vida expresada por el Señor Jesucristo. Es decir, que tú y yo y tu familia y yo y la mía estamos revestidos de bendición de Dios, que nos ha llamado a heredar vida eterna a través de la santidad que se da a través del conocimiento. Bendito sea Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Rey de Reyes y siempre Señor de Señores. Amén. Ahora es acá, te explico, donde se da la figura del llamamiento. Esas personas que Dios en su misericordia llama. Más adelante te explicaré por qué. Sé paciente y quédate en el canal, que poco a poco explicaremos todas las cosas, pero te voy a dar unos detalles. Cuando un corazón está lleno de tinieblas, muchas tinieblas, un solo versículo lo detesta. Se aleja, no soporta la luz. Amén. No estamos hablando de esta persona o de aquella persona, no. Estamos hablando de cómo operó el pecado en los corazones. Entonces el Señor dice que Él llama a aquellos que con corazón bueno y recto, más o menos, retienen su palabra. Pueden escuchar para poder entender. Primero escucho, posteriormente entiendo y posteriormente aplico. Si esa figura no se da, es imposible, es poco probable que la persona camine con los principios espirituales. Bien, vamos a hablar de los llamados. Apocalipsis 19:9, por lo que te digo, si no hay un llamado, imposible es que la persona sea revestida del poder del Señor de Jesús. Por eso es que si has leído, mirarás que el Señor habla de unas vestiduras. Las vestiduras viles son todas las obras de la carne. Las vestiduras de lino fino o del cordero son todos los frutos espirituales. Amén. En Apocalipsis 19:9 dice el Señor, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras fieles y verdaderas de Dios. Es que en las Escrituras es donde se te explican todas las cosas. Y no tienes necesidad de hacer mayor esfuerzo. Por eso el Señor dice que no es con espada ni con ejército. Porque la misma palabra entendida y revelada va quebrantando tu corazón. Hay unos que son más duros, el Señor le llama candados, cerrojos, y hay otros que son más fértiles, lo que dice en la parábola del sembrador, cuando la palabra cae en tierra fértil. Amén. En Romanos 9:22 dice el Señor, hablando de los llamados, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,
Es lo que te estoy enseñando en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Después que el pecado entró en el corazón, esa persona está preparada para destruir y ser destruida. ¿Qué es lo que dice el Señor va a suceder? No por Dios, porque Dios manda a su Hijo, lo matan, lo crucifican, no quieren escucharlo, aborrecen al Evangelio. Entonces el final que van a tener no es el mejor final. Por eso es el versículo que te estoy leyendo. Ahora bien, podrías preguntarte tú, bueno, pero si es de ese tamaño que nos los estás planteando, que nos los plantea el Señor y las Escrituras, ¿cuál es la salida que tengo yo? Y Él te da la salida en Apocalipsis 14:13. Primero escucharlo y caminar conforme a sus principios. El Señor dice que está establecido. Estos son principios que nadie puede quebrantar. Dios es Dios creador, no tú y yo. Nosotros somos creación, te repito. En esos principios Él ha desarrollado su creación. Él dice que está establecido para el hombre la muerte y después el juicio. Es decir, de la muerte no te va a salvar nadie. De esta muerte no te va a salvar nadie. Jesús viene a demostrarte a ti que hay resurrección de muertos. Pero de esta muerte no te salva nadie. Los que conocen la palabra de Dios saben claramente que el Señor levantó, resucitó a Lázaro. Y Lázaro posteriormente volvió a morir. La resurrección de Lázaro se dio como señal. Los milagros y los prodigios son señales que Él da para que pueda entrar su palabra a los corazones, para que la gente pueda creer. Bendito sea el Señor. Entonces, establecido en los principios espirituales la muerte del ser humano y luego posteriormente el juicio, dice el Señor en Apocalipsis 14:13 dándote la salida. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe bienaventurados de aquí en adelante, desde que llegó Jesús para adelante. Los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque su obra con ellos sigue o continúa. Amén. Porque los muertos que mueren en el Señor, tú tienes que morirte, pero una cosa es morirte en santidad, en paz con el Señor, y otra cosa es morirte revestido de pecado. Todas las personas que están llenas de pecado en su corazón, con exageración, tienen mucho temor de la muerte, muchísimo temor de la muerte. En cambio, el hombre que está en paz con Dios, le parece que la muerte es un paso para reencontrarse con su Creador. Hay una película que se llama El cielo es real. El muchacho de esa película le hacen una entrevista en la vida real. Y desde que el muchacho tuvo la experiencia, dice que lo único que está esperando es el día que tenga que partir de este mundo para reunirse con el Señor. ¿Por qué? Porque está revestido de santidad. Santidad no es que la carne tuya no se te levante en algún momento. Santidad es otra cosa. Con calma vamos a ir entendiendo todas las cosas. Bendito sea Dios, porque el Señor al que escogió lo santificó, dice la palabra. Y lo santificas en su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bendiciones del Todopoderoso para todos. Aquí estaremos, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Esperamos que vayas creciendo en conocimiento y entendimiento. No seas rebelde a la palabra, al conocimiento. Entrégate al Señor. Gracias a ustedes por escucharnos, por estar ahí todo el tiempo. Gracias por las visitas, que ya estamos superando las 400 y más visitas. Y esperamos que continuemos desarrollando la obra del Señor. El Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Amén.